Le damos la bienvenida a Síntesis al licenciado Ernesto Selman, quien es economista, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Bien, háblenos, antes de iniciar a tratar algunos temas desde el punto de vista económico, háblenos de una conferencia de desayuno que la CRES tiene a partir de mañana en Santo Domingo. Muchas gracias por el espacio, Michelle. Sí, mañana hay una conferencia donde hemos invitado al que fue ministro de Hacienda de Chile, el economista Felipe Larraín, quien está catalogado como uno de los líderes más influyentes a nivel mundial, y es un economista renombrado. Escribió uno de los libros que más se usan en las universidades para maestría, con Jeffrey Sachs, de la Universidad de Columbia, y es un señor con un nivel bien alto y creo que nos puede ayudar. La conferencia se titula Los riesgos de la economía mundial, cómo prepararnos mejor. Entonces tenemos un programa interesante. Vamos a estar presentando por mi parte sobre la economía dominicana, cómo va la economía dominicana, y el título es La economía dominicana en el siglo XXI. Luego Felipe Larraín va a estar haciendo su ponencia y el tercer paso sería un conversatorio con 3 economistas dominicanos y Felipe Larraín. Vamos a estar Edwin Croes, un economista reconocido del área eléctrica y bueno, investigador importante de la UAS. Estará también Pavel Isa Contreras, otro economista reconocido que está dirigiendo un centro de comercio en INTEC, en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Y mi persona, por parte de CRES, para crear una especie de debate, digamos, desde diferentes perspectivas, que es algo también interesante, que no solamente la perspectiva de uno que se va a estar planteando ahí, y entonces eso generará un debate y tendremos también una sesión de preguntas y respuestas con el público. El expositor tiene conocimiento del desarrollo económico de República Dominicana, tiene conocimiento del terreno. Sí, efectivamente él ha estado anteriormente. De hecho la primera vez que se relacionó con el país fue en una visita que hizo don Juan Bosch en Harvard a finales de los años 80, y desde esa época él tiene algún conocimiento sobre el país. De todas formas, ya sabe que desde CRES las investigaciones y los artículos le hemos provisto de ciertas investigaciones y artículos para que venga ya empapado sobre el tema. También esta noche estaremos con él y le estaremos explicando la situación en República Dominicana, el tema de fundamento de la economía. No es focalizado, sino es en el aspecto de la economía mundial. Sí, tiene el análisis de la economía mundial, cómo afecta a las economías emergentes y el caso particular de República Dominicana, y unas recomendaciones generales para países como República Dominicana que nos va a estar brindando, y eso va a ser una conferencia. La conferencia es mañana Mañana va a ser en el Hotel Embassy Suites de la avenida Tiradentes, en el Salón Ópalo, y será a las 8:30 de la mañana. Allá estaremos y esperamos que... ¿Quiénes están invitados, licenciado? Están invitados del sector público, hacedores de políticas públicas, ¿verdad? Están invitados empresarios, personas que están administrando empresas, personas relacionadas a las finanzas, la contabilidad y todo el tema tributario, y personas relacionadas al comercio exterior y las finanzas internacionales, porque ahí se van a tratar temas de importancia para estas personas. Creo que va a ser Esto será toda la mañana. Esto será toda la mañana. Estamos esperando que entre 11:30 podamos terminar el programa. Que los interesados pueden llamar hoy a la CRES, ¿verdad? Al CRES, al 809-616-1006. Fácil. 809-616-1006. Llamar al CRES para los interesados en esta conferencia de desayuno que se realizará mañana en el Hotel Embassy Suites. Nos imaginamos que para un economista de este nivel debe ser muy interesante el caso dominicano, que recientemente en un informe
se le reconocía como la estrella del Caribe, no sé si de la región, por el crecimiento económico sostenido. ¿Cómo va la economía dominicana en esto? Sí, la economía dominicana sigue creciendo efectivamente, tal vez no las magnitudes que hemos estado viendo por parte de las estadísticas oficiales, pero nuestro convencimiento es que la economía sigue creciendo. Hay que reconocer que parte de ese crecimiento es relativamente artificial en la medida que viene básicamente de endeudamiento público. Esto, como sabemos, no es sostenible. En algún momento... El endeudamiento público se suma en los criterios de crecimiento económico de la Claro, porque en la medida de que algún agente... No es un pasivo. Es un pasivo, pero ayuda en el crecimiento, digamos, del periodo donde se utilizan esos recursos. Eso sí es un pasivo, pero en el flujo, así como stock queda como pasivo, pero en el flujo tiene un efecto. Cualquier agente en la economía, en este caso el gobierno, está emitiendo deuda, por ejemplo, en el exterior y la gasta, ya sea como inversión o como consumo. Esto implica que hay una actividad económica que se está sucediendo en el momento de ese gasto, de ese endeudamiento. Pero, como decimos, eso es artificial porque no es algo de fundamento que está surgiendo a partir de la actividad económica productiva, de inversiones, de generación de empleos productivos. De acuerdo al análisis que usted ha realizado en la institución que dirige, ¿qué ingrediente de ese crecimiento tiene que ver con el endeudamiento público? ¿Y qué otros ingredientes suman el 6.5% que anunció el gobernador del Banco Central? 6.7%. 6.7%, y sí, creo que una proyección similar para el último trimestre, ¿verdad? Sí. A final de año, sí. Pero normalmente para la fecha del aniversario del Banco Central se anuncian los resultados se anuncian los resultados de los primeros 3 trimestres, 9 meses, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, ¿qué ingrediente tiene ese endeudamiento público en relación a esos parámetros que midió el Banco Central para exponer ese crecimiento del 6.7? Sí. Básicamente, si tú recuerdas, hace unos años se hablaba mucho del crecimiento del sector de telecomunicaciones y muchos en ocasión dijimos que el sector de telecomunicaciones se convertirá en el primero en el país porque se ven unos crecimientos de 17, 20%. Sí. Con el cambio de la metodología se reduce la participación de telecomunicaciones, pero el de la construcción se amplía la participación en la economía. Entonces cualquier crecimiento, digamos, el crecimiento de la construcción que se anunció fue de 17.8%. Parte de ese crecimiento de la construcción viene por parte de la construcción pública, que a su vez viene por financiamientos y deuda pública. Entonces parte del crecimiento obviamente viene de ese endeudamiento público, y esto ha sido algo significativo durante los últimos 15 años en la República Dominicana. Voy a decir que durante los años 90 la deuda pública se redujo en 28%. Sin embargo, a partir del año 2000, desde el año 2000 para acá, la deuda pública se ha incrementado en 600%. Es decir, se ha multiplicado por 7. Entonces, parte de ese crecimiento durante los últimos 15 años sí tiene que ver directamente con ese endeudamiento público que hemos asumido, pero de nuevo, es endeudamiento público que perdura mientras se invierta en infraestructura básica, tal vez prioritaria, pero no así endeudamiento que hemos tenido que hacer para subsidios. Todo el tema de Petrocaribe fue básicamente para el subsidio eléctrico, para pago de intereses. La República Dominicana desde el año 2008 para acá está tomando deuda nueva para pagar intereses de la deuda vieja. Sí, ya usted sabe y ahí entra también el tema del Banco Central, del dinero que cubre el déficit cuasi fiscal. Sí, parte de los recursos del gobierno se transfieren al Banco Central durante los primeros 5 años a partir de la ley de recapitalización del Banco Central. Del Banco Central. Y durante los primeros 5 años se transfirieron los recursos que mandaba la ley, pero durante los últimos 3 años eso no ha sido así. De hecho, este año se previó que en lugar de transferir unos 30,000 millones de pesos que estaba planteado en la ley, se van a transferir, y eso no lo sabemos porque no se transparenta eso de cuánto se transfiere al Banco Central, pero
se presupuestó unos 11.000 y pico de millones, es decir, que faltarían unos 18.000 millones. ¿Por dónde anda el déficit cuasi fiscal? El cuasi fiscal estamos estimando en CRES en 48.000 millones de pesos para este año. El año pasado estimamos que terminó, bueno, el propio Banco Central publicó que terminó en unos 41.000 millones. El problema de eso es que con un ambiente de tasa de interés o de suba de tasa de interés eventual que pueda surgir a partir del ambiente internacional que estamos viviendo, eso pueda crecer y ahí es importante. Déjame preguntar algo que quizás tú tienes que repetir en muchos programas, porque nosotros tenemos esta conversación, pero no es una conversación privada, es una conversación para el público, y hay un público que entiende, pero el gran público es el que debe entender, que es el que es afectado por las políticas económicas en el país. Este crecimiento económico del 6.7, ¿por qué no se refleja, o por lo menos, por qué no lo siente, no lo percibe la mayoría de la población? O sea, los ingredientes que componen, que se suman para llegar a un producto con ese resultado de un crecimiento de 6.7. Por ejemplo, tenemos telecomunicaciones, como dijiste. Minería, por ejemplo, que vi un crecimiento descomunal, que tiene que ver con la exportación. El año pasado y este año no es exacto. Así. Pero esos son los crecimientos de empresas individuales. El crecimiento de las telecomunicaciones, de un grupo de empresas en las telecomunicaciones. ¿Cómo ese crecimiento, la sumatoria de todas las actividades del sector privado, se puede reflejar en un beneficio para la población? ¿Cómo ese 6.7% que se anuncia, como debe anunciarse, como algo muy positivo, se va a reflejar en la mayoría de la población? Bueno, lo primero... ¿Qué es lo que le interesa a la gente? Sí, claro. Lo primero es que yo diría, primero habría que revisar las metodologías y creo que es un número optimista que se brinda a la población, porque es muy contradictorio que la República Dominicana presente estos crecimientos espectaculares durante los últimos 12, 15 años, por un lado, y por otro lado, según estudios del Banco Mundial y otros estudios de organismos internacionales, no se refleja en el mercado laboral con más y mejores puestos de trabajo, y tampoco se refleje en la distribución del ingreso ni en el paliativo a la pobreza. Por eso que el gobernador decía que tenemos que un crecimiento sostenido, pero que los empresarios dominicanos no han desbordado ese crecimiento en favor de los trabajadores con aumentos salariales. Bueno, pero aquí habría que ver cuáles son las políticas públicas que están dando al traste con que se generen más y mejores empleos y que los salarios sean mayores. Porque por un lado tenemos que las políticas públicas están desviando los recursos de la inversión hacia el financiamiento de los déficits fiscales, porque directa o indirectamente, casi el 95% de los ahorros de los trabajadores está yendo a financiar la política monetaria y los déficits fiscales del gobierno, por un lado. Pero además tenemos barreras a la inversión extranjera directa para este año es el cuarto país en Latinoamérica que se reduce con mayor intensidad. Según el propio Banco Central, los primeros meses se redujo en 21% la inversión extranjera directa. Hay una barrera a la inversión. Pero por otro lado tenemos que los costos de vivir y hacer negocio en la República Dominicana, debido principalmente a políticas públicas, están siendo altos y entonces las empresas pierden competitividad. Entonces cuando las empresas tienen que lidiar con todos estos costos, al final, que se imponen básicamente obligatorios, al final el mecanismo de ajuste para cuadrar, poder ser competitivos, termina siendo el salario. Entonces, lo que estamos abogando desde CRES es cómo nosotros aplicamos políticas públicas, hacemos cambios fundamentales en la política económica, de forma tal que se reduzca la barrera de inversión, generen más inversiones en el sector formal. Porque lo que hemos visto es que la economía informal es la que ha estado creciendo con mayor intensidad y la que ha estado generando los empleos, que es empleo, no tan productivo y con bajos salarios. Entonces, los cambios son importantes para crear las condiciones de que realmente haya progreso económico en la medida que se puedan generar más empleo y más y mejores empleos, que quiere decir mayores ingresos. Recientemente, en las últimas semanas, el gobierno lanzó su presupuesto del 2016
y inmediatamente vimos las reacciones del Partido Revolucionario Moderno y se cuestiona el presupuesto. Inclusive en esta semana se hace una nueva propuesta de cómo se podría recortar este presupuesto para readaptarlo, inclusive para mejorar los salarios de determinados sectores. Desde un punto de vista personal, como economista, sacando un poquito lo que es la institución que usted dirige y hasta la política, o sea, un presupuesto se puede trabajar desde cualquier punto de vista así tan aleatorio, o realmente el gobierno tiene razón cuando dice, un momentico, yo tengo este patrón y estos que adaptarme a esta determinada situación. Usted no puede trabajar tan fácil con unos indicadores y modificar estas cosas. ¿Cuál es su punto de vista? Mira, mi punto de vista es que primero lo que estamos exigiendo desde la sociedad, inclusive de los partidos de oposición, es gastar más. Y el principal problema que tiene este presupuesto es que todavía mantiene un patrón de incremento del gasto público que está haciendo la política fiscal insostenible. Entonces, cuando nosotros tenemos este gasto público que sigue creciendo y que genera más déficit, en términos de que el gasto es mayor que el ingreso, eso implica que vamos a tener que tomar prestado más plata. Y lo que hemos visto es que el gobierno tiene problemas de financiarse, es decir, que ya está enfrentando problemas serios para financiar sus operaciones, y vemos como, por ejemplo, en el presupuesto del 2016 hay una partida de pago de cuentas por pagar, de reducción, disminución de cuentas por pagar, que lo que quiere decir es, yo no pude cumplir con todo mi compromiso en el año corriente del 2015 y tengo que traspasar para el año siguiente, se convierte en una deuda, tengo que traspasar para el año siguiente 30.000 millones de pesos. Entonces ninguno de los dos presupuestos está bien, ni el que proponen ni el otro. Desde nuestra perspectiva ninguno está bien, porque lo que tenemos es que buscar cómo nosotros retomamos la sostenibilidad fiscal de forma tal que no tengamos problemas en el futuro de enfrentar nuestras obligaciones financieras. Entonces este es un tema que para nosotros es de suma importancia. Se sigue ampliando el gasto corriente sobre el gasto de capital, y el pago de intereses ya será 1 de cada 5 pesos del presupuesto se estarán destinando al pago de intereses, y ya el año 2017, según Hacienda, 1 de cada 4 pesos, 25%, serán para el pago de intereses, y esto es un tema que hay que tener en cuenta porque está en juego la salud económica y los bolsillos de los dominicanos. Bien. Licenciado, reitere la invitación a los televidentes a la conferencia de desayuno del día de mañana. De nuevo estamos reiterando una invitación a una conferencia de desayuno mañana en la mañana en el Hotel Embassy Suites a las 8:30 de la mañana, donde tendremos al economista renombrado chileno Felipe Larraín, y donde vamos a estar haciendo un conversatorio con otros economistas dominicanos, y el título de la conferencia es Los riesgos de la economía mundial, cómo prepararnos mejor. Allí estaremos y esperamos que sus televidentes puedan asistir también. Muchas gracias. Bien, licenciado, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bien, gracias. A ustedes les damos las gracias por su audiencia del día de hoy, y nos vemos en la repetición de esta tarde y mañana aquí en Síntesis.